Hola a todos, mi nombre es Mónica Azul Castillo, soy licenciada en lenguas extranjeras y hoy les voy a presentar un tema muy importante. La materia es inglés y el tema que vamos a ver hoy es el verbo to be. Se preguntarán por qué elegí este tema. El verbo to be es uno de los verbos más importantes al aprender el inglés, ya que siempre lo estaremos viendo en cualquier tiempo verbal y este nos va a ayudar en mucho. En español nosotros tenemos dos verbos que son diferentes y significan cosas diferentes. Entonces, cuando un extranjero aprende el idioma español, se le complica un poco, porque en el inglés solo existe un verbo que sirve para ambos. Y hoy lo vamos a ver y lo vamos a aprender juntos. Que voy a empezar a compartir pantalla para poder explicarles. Ok, ya estamos compartiendo pantalla aquí. English class, verb to be en presente. El verbo to be en presente, ya que también tenemos verbo to be en pasado, futuro, etcétera, ¿ok? O lo vamos a ver en tiempo presente, ya que como yo lo mencionaba antes, nos va a ayudar mucho. Ok, vamos a comenzar explicando los objetivos de la clase. En esta clase, el alumno será capaz de hacer uso correcto del verbo to be e implementarlo en oraciones positivas, negativas e interrogativas en inglés. Normalmente cuando aprendemos un idioma, siempre vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. El verbo to be es uno de los tiempos que se ven en inglés muy fáciles. Como yo les comentaba, para nosotros de lengua española, de cierta forma, se nos hace más fácil comprender este tema, ya que nosotros en español tenemos dos verbos diferentes y esos dos verbos significan cosas diferentes también. En este caso, en el inglés, usamos el mismo verbo con la misma conjugación para poder hablar de cosas diferentes. En un momento les vamos a explicar un poco más. El verbo to be en presente simple. En esta clase aprenderemos el uso correcto del verbo to be y su conjugación al inglés. Perdón. Como ustedes saben, en español nosotros tenemos muchos verbos y estos verbos se conjugan de diferente manera según sea el pronombre personal, ¿verdad? Es lo mismo con el inglés. Sin embargo, es un poco más fácil, ya que solo usamos tres con nuestros pronombres personales. Ok, entonces en esta clase haremos el uso correcto del verbo to be para poder formar oraciones positivas, negativas e interrogativas. Ok, aquí les hice esta pequeña tabla. Como pueden ver aquí, está del lado izquierdo en inglés y del lado derecho en español su traducción. Por ejemplo, I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella. En it lo puse muy específico, ya que el it en el español para nosotros sería como hablar de objetos, animales, cosas, etcétera, ¿ok? It es eso. Bueno, esa será la traducción al español. We, nosotros. You se repite nuevamente, pero recordemos que nosotros en español tenemos tú y usted. De forma informal y formal. También tenemos they. Ellos, ellas. El they es para ellos y ellas. Es el mismo. Ok. Ahora del lado derecho tenemos lo que sería siendo el verbo ya traducido y conjugado. Por ejemplo,
Hay tres. El verbo to be, cuando lo conjugamos de cierta forma, podemos ver que solo son tres. La conjugación, no como en el español, ¿verdad? Entonces, yo les hice estas pequeñas divisiones para que ustedes puedan entender un poco más. Siempre utilizamos el am, que ese viene siendo el verbo to be, con el pronombre personal I, o sea, con el pronombre personal yo, únicamente. Entonces, de cierta forma, si pensamos, siempre I va con am, nada más, no hay pierde. Entonces, en primera persona, siempre va a llevar el verbo to be am. Perfecto. Entonces, aquí abajo tenemos he, she, it. Estas son terceras personas. Las tres terceras personas siempre van a ir con el verbo to be is. No hay pierde. Terceras personas, is. Recapitulemos. Primera persona, que es yo, siempre va a ir con am. Y terceras personas siempre van a ir con is. Entonces, el resto, que son you, we y they, porque como sabemos se repite yo otra vez, siempre van a ir con el faltante, ¿verdad? Con el verbo are, verbo to be are. Entonces, otra vez recapitulemos. Cuando se habla de primera persona, recordemos que siempre irá el verbo to be am. Terceras personas, he, she, and it, van con el verbo to be is. Y el restante, que son los otros pronombres personales que tenemos, van a ir conjugados con el verbo are, verbo to be are. Aquí am, is y are ya están conjugados. De esta forma empezaremos a ver las oraciones. Porque, por ejemplo, be, este que está aquí, es tal cual estos tres verbos que están ya conjugados, am, is y are. Si decimos to be, este verbo no está conjugado, pero sabemos que significa ser o estar. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo decir I am, significan dos cosas en inglés, ya sea yo soy o yo estoy. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ok. Aquí, ser o estar, verbo to be. Ser o estar, para nosotros en español son dos verbos diferentes. ¿Ok? Sin embargo, al momento de nosotros traducirlo al inglés, se viene usando solo una. Estos que ya vimos. I am, you are, he is, etcétera, ¿ok? Ok, entonces vamos a aprender aquí. En la parte de arriba tenemos lo que son las traducciones del español, ya que como les comentaba, son dos verbos diferentes y significan dos cosas diferentes. Sin embargo, en inglés solo usamos un pronombre personal, un verbo y significan ambas cosas, dependiendo del contexto, ¿verdad? Lo que le queramos agregar después. El complemento. Ok, perdón. Yo soy y yo estoy. Esas dos frases, yo soy y yo estoy, significan o los vamos a escribir como I am. Yo soy, I am, y yo estoy, I am. Un ejemplo muy rápido. I am a teacher. Yo soy una maestra. O I am at school. Yo estoy en la escuela. Como podemos ver aquí son dos cosas diferentes al momento de traducirlos al español, pero se utiliza siempre el mismo pronombre personal y el verbo ya conjugado, porque no podemos decir I be. I be no existe, I be no significa nada, entonces siempre tenemos que conjugarlo de cierta forma. Recordemos que nuestro verbo to be, perdón,
Ya conjugado no es to be tal cual, sino ya conjugado es am, is y are. Y ya vimos cómo poder conjugarlos de acuerdo a su pronombre personal, que son estos que ya vimos aquí, ¿ok? Bueno, sigamos. Aquí, perdón, sigamos con el de you are. You are, recordemos que es tú eres o usted es o usted está o tú estás, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les puse tú eres, tú estás, you are. Aquí, como podemos ver, igual en el primer ejemplo son dos verbos diferentes del español, sin embargo usamos solo uno en el inglés que significan ambas cosas, ¿ok? Dependiendo del contexto. Y así sucesivamente. Por ejemplo, él, ella, es, está. Él es, ella es, como por ejemplo, ella es bonita. Nosotros decimos, she is beautiful, por ejemplo, ¿no? O en este caso es donde confunden cuando intentamos aprender, cuando intentan aprender inglés, aquellas personas extranjeras que su primer idioma es el inglés. Por ejemplo, a veces suelo escuchar que dicen, ah, como en vez de usar los pronombres personales correctamente, dicen otro o no conjugamos bien la palabra, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí se los vuelvo a repetir porque es muy fácil para que puedan comprender. Él es, él está, va a ser siempre he is, no hay otra traducción. Siempre, siempre va a ser esa, ya que en el inglés solo tenemos un pronombre personal y un verbo conjugado, que es el verbo to be. ¿Ok? Entonces, aquí les puse otra vez. It is se utiliza para objetos, animales, etc. Podemos decir, it's my dog. Es mi perro, por ejemplo, ¿ok? It's my bed. Es mi cama. It is my bed. It's es como hacerlo más pequeño, la contracción, ¿ok? Luego seguimos con we are, que recuerdan que es nosotros somos o nosotros estamos. We are happy. We are happy, en este caso sería somos felices o estamos felices. Aquí sí no hay problema, porque de cierta forma lo entendemos del español. Sin embargo, va a haber muchas, muchas otras palabras que no cuadren con nuestro español. Entonces, we are es para nosotros somos o nosotros estamos. Nosotros somos mexicanos. We are Mexican. O nosotros estamos jugando. O we are playing. Muchas cosas diferentes, ¿ok? Recordemos, recordemos otra vez que para conjugar el verbo are, to be are, ya conjugado, va con los últimos. No primera persona, no terceras personas, va con el restante, ¿ok? Ok, ustedes son o ustedes están, de igual manera, you are. Y por último, aquí les puse ellos y ellas, son o están, they are. Ellos son, ellos están, ellas están. Ok, aquí vamos a empezar a ver lo que son verbo to be en positivo, negativo, interrogativo, ¿ok? Porque después de esto vamos a hacer unas actividades y empezamos con positivo. Recordemos, del lado izquierdo ya tenemos, bueno, en todo el lado izquierdo, en medio y derecho, todos, todos los pronombres personales ya están conjugados con su verbo correctamente. Yo no puedo, por ejemplo, a ver, es poner aquí, vamos a ver un ejemplo, a ver si me sale bien. To be es el verbo en infinitivo,
¿ok? Ser o estar, no más. Y recuerden que cuando nosotros hablamos, no decimos yo ser, yo estar. No, se tiene que conjugar el verbo. Entonces, aquí, por ejemplo, no puedo decir I be. Esto está mal. Esto no existe. Que I be no existe. Tiene que sí o sí conjugarse el verbo. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminarlo, eliminarlo, eliminarlo para continuar, ¿ok? Ok, como ya vimos, entonces eso no va. Entonces, sigamos. Primera persona siempre lleva am, ¿verdad? Muy bien. You es tercera persona, no. Entonces, you va con are. He, she and it son terceras personas. Sí, entonces siempre van a ir con is. Y el resto, we, you, and they, no son ni primera ni tercera persona. Entonces ellos van con el verbo to be conjugado are. Repitamos, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, and they are. Ok, para poder negar este verbo, lo único que se les va a agregar al final después del verbo ya conjugado es la palabra not. N-O-T. N-O-T. Es lo único que se les va a agregar para poder hacer la frase negativa. Por ejemplo, yo hace un momento les di el ejemplo de I am a teacher. Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy una maestra. Aquí, si yo quiero decir que yo no soy maestra, voy a decir y seguir mi ejemplo que está aquí. Este ejemplo vamos a seguir. Entonces, yo voy a decir, I am not a teacher. Teacher. Porque yo no soy una maestra, ¿ok? Pero, ¿qué tal y si sí lo soy? No voy a usar la forma negativa. Voy a utilizar I am a teacher. Ok. Bueno, estamos intentando escribir lo mejor que se pueda, ¿verdad? Bueno, aquí están los ejemplos. Regresando a la forma negativa. Yo no soy maestra. Yo digo I am not a teacher. I am not a teacher. Yo no soy una maestra. Esa es mi forma negativa. Pero si sí soy, voy a utilizar I am, no agregándole el not, porque el not nos hace la frase negativa. Entonces, I am a teacher, porque sí lo soy, ¿verdad? I am not a teacher, porque ya estoy usando el not que hace negativa mi frase. Y eso quiere decir que no lo es, no lo soy. Ok, sigamos, sigamos. Ay, corre la R. Muy bien. Entonces, aquí, sigamos. Aquí, you are not. Lo mismo. You are not a teacher. Tú no eres maestra. Pero sí, sí lo eres. You are a teacher. Tú eres maestro. ¿Ok? Entonces, de esa misma forma es como se va haciendo todo. Bueno, sigamos viendo más ejemplos. He is not. Ay, aquí me comí la is, perdón. He is not a teacher. Él no es un maestro. Pero si sí lo es he is a teacher. Él es maestro o él es un maestro. Okay? We are not. We are not a teachers. Teachers at the end because we are talking about a plural. Con ese final porque estamos hablando de plural, ¿ok?
Entonces, we are not teachers. No somos maestros. Punto final. You are not a teacher. Usted no es maestro. Or they are not a teacher. Ustedes no son maestros o ellas no son maestras. Ellos, perdón, dije ustedes, ¿verdad? Sí, ellos, perdón, no son y ellas no son. Entonces, recordemos, esto hace negativa mi oración. Así de simple, NOT hace negativa mi oración. Si se dan cuenta del lado izquierdo, de este lado, tenemos los verbos positivos. Si nosotros le agregamos un not, significa que ya estamos haciendo negativa nuestra oración. Muy bien, perfecto. Yo sé que le entendieron muy bien porque son muy inteligentes. Ok, sigamos. De este lado derecho, tenemos las interrogativas. ¿Cómo poder hacer preguntas cortitas de responder sí o no? Yes or not. Sencillitas. Ok, lo único que vamos a hacer es switchear. Ok, switchear. Vamos a cambiar el orden de las palabras. En este caso vamos a empezar con el verbo to be y luego posteriormente seguido del pronombre personal y question mark, signo de interrogación, ¿ok? Como podemos ver aquí, am I, signo de interrogación. ¿Sí o no? Ok, aquí, am I a teacher? Si no estoy consciente de que soy maestra, puedo preguntar, am I a teacher? Ok, soy maestra, o sea, como que no me lo creo, pero me pregunto, ¿soy maestra? Entonces, luego, are you a teacher? ¿Eres tú una maestra? Ok, entonces para hacer interrogativa, nuestro verbo to be, lo único que va a hacer, que vamos a hacer es cambiar lugares, ¿ok? Aquí, este por acá, algo así. Primero va primero nuestro verbo o nuestro pronombre primero y luego nuestro verbo. Muy bien, sí. Primero va a ir nuestro verbo y seguidamente va nuestro pronombre personal. Ok, perfecto. Y no olvidemos question mark. Ok, porque si no, no va a ser pregunta y va a ser como, ¿qué están escribiendo? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a eliminar esto y vamos a continuar, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular esto. Empezamos. Positivo solo es primero pronombre personal más el verbo ya conjugado. En medio tenemos únicamente las negaciones. ¿Cómo negamos nuestro verbo, nuestra frase? Con un not, N-O-T o N-O-T, para poder negar nuestra oración, ¿ok? I am not, you are not, she's not, etcétera, etcétera. Y para poder hacer una pregunta sencilla, responder sí o no, recordemos que primero va a ir nuestro verbo, obviamente siempre ya conjugado. Posteriormente, nuestro pronombre personal de acuerdo al verbo correctamente, ¿verdad? Más nuestro question mark, signo de interrogación al final. Perfecto. Sigamos. Ok, ejemplos. Veamos unos ejemplos. For example, number one, it says, I am Monica or I am a teacher. The first one, it says that I am Monica. Yo soy Mónica. The second one says that I'm a teacher. Yo soy una maestra. Ok, perfecto. Este es lo que ya vimos aquí.
del lado izquierdo, positivo, ¿ok? El número 1 es el positivo. Ahora veamos la misma frase, pero negativo. Recordemos que para hacerlo negativo solo son 3 letras y esas 3 letras son N-O-T, not, ¿ok? Entonces, I am not Mónica. Recordemos, pronombre personal, verbo conjugado, palabrita not y posteriormente nuestro complemento. I'm not Mónica, no soy Mónica. I am not a teacher, no soy maestra. Ok, ok, pero si no eres maestra, ¿qué eres? I am a doctor, soy una doctora. Perfecto. Ok, entonces número 1 dice que está en positivo. Número 2 dice que está en negativo porque ya vemos aquí la referencia, ¿verdad? Con el not. Y posteriormente el número 3 que es interrogative. Aquí vamos a poder ver que es interrogativo porque como ya les había comentado, siempre se empieza por el verbo ya conjugado, ¿verdad? Porque verbo ya conjugado, aquí está nuestro verbo ya conjugado, posteriormente nuestro pronombre personal, posteriormente nuestro complemento. Y muy importante, nunca olvidar nuestro question mark al final, ya que esto nos ayuda a identificar que es una pregunta. Digo, una vez que hagamos esto, que sepamos que el verbo está al principio y no el pronombre personal, obviamente ya sabemos que es una pregunta, pero es muy importante que tengamos en cuenta el interrogativo al final. Recordemos que en el inglés no lleva al principio como en el español, ¿ok? Solo al final de la pregunta. Y aquí tenemos las respuestas sencillas. I am a teacher, soy una maestra. Yes, I am. Recordemos que es el que ya habíamos visto positivo. Y no, I am not. Aquí es pronombre personal, verbo y la palabrita mágica not, que hace negativo nuestra oración. Muy bien, entonces aquí en pregunta la respuesta es sí o no. Preguntas muy cortas, respuestas muy cortas, perdón. Ok, entonces, ya visto esto, sigamos. Ok, actividad 1, porque ya lo sabemos, somos muy inteligentes. Y ok, ahora vamos a salir de aquí y vamos a ver, permítame. Aquí vamos a seguir con las actividades. Permítanme. Vamos a ir a hacer actividades. Ok, la actividad 1 primero es, aquí entre nosotros vamos a elegir un compañero. Mientras elegimos el compañero, por parejas vamos a estar practicando. Primero, la primera ronda va a ser verbo to be en positivo, la primera ronda. Para que ustedes recuerden y hagan oído y escuchen cómo lo hizo el compañero, etcétera, etcétera. Y vamos a ir repitiendo, ¿ok? Ejemplo, I am y mi compañero dice you are. Luego sigo yo otra vez, he is y luego él dice she is. O sea, nos vamos escalando, ¿ok? Ese va a ser la actividad 1. Lo van a hacer positivo, negativo, interrogativo. Eso es para solo practicar lo que ya hemos visto, ¿ok? Muy bien, esa es actividad 1. Se les va a dar tiempo para que puedan hacer la actividad. Perfecto. Ok, ahora esta actividad está muy bonita, muy padre, ¿ok? Vamos a ver. Ok, le bajé aquí para que puedan ver.
unir los pronombres y verbos según corresponda, según la actividad, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos verbos. Los verbos en español y en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a intentar unir esto. Por ejemplo, vamos a empezar con una persona. Esa persona me va a decir, ok, pues vamos a unir. Yo estoy seguro que I am significa yo soy, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿verdad? Ok, la siguiente persona dice, yo pienso que she's not significa ella no es. Entonces vamos a unir por aquí. Y luego otra persona dice, bueno, pues yo quiero participar y yo pienso que he is significa él es, por ejemplo, ¿no? Muy bien, perfecto. Y nos quedan dos, perdón. Entonces seguimos y yo opino que nosotros estamos, significa we are. Perfecto. Y luego el último, ¿verdad? Porque pues ya no quedan otros. Perfecto. Esa es nuestra actividad. Entonces, muy fácil. Ya podemos reconocer aquí un pronombre con su verbo conjugado correctamente. Posteriormente, de la traducción. Muy bien. Esa actividad. Muy bien. Sigamos, sigamos. Muy bien. Actividad 2. No, y no le borro aquí. Exercises online. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla y nos vamos nuevamente a compartir pantalla. Perfecto. Ok, a ver, déjenme ver aquí porque creo que... muy bien. Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer ejercicios en línea. A ver, realmente, como yo les comentaba, este verbo es muy importante. Vamos a esperar que cargue y es muy fácil. Si se dan cuenta, es muy fácil, solo hay que ponerle como atención para olvidar, no olvidar, perdón, qué pronombre va con qué verbo, etcétera, etcétera. Recordemos, solo son 3 verbos to be, nada del otro mundo. Y ya sabemos, primera persona va con am, terceras personas van con is y el resto va con are. Entonces no hay pierde. Si sabemos cuál es nuestra primera y terceras personas, ya lo hicimos. Y el restante sabemos que va con are porque no hay nada más. Entonces no hay pierde. Ok, dejemos que cargue aquí. Mis ejercicios. Ok. Y vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a participar todos los que nos acordemos, entonces sin problema alguno, ¿ok? No de que yo dije, que tú dijiste, no. Entonces todos vamos a participar porque todos estamos aprendiendo y todos, a ver, ¿qué está? Dice English Grammar Games. Vamos a ver las preguntas. Nos hagan primero, ¿verdad? Internet está muy lento. Bueno, vamos a escribir primero. Me disculpe ya ahí. Ay, vamos a hacer ejercicio en línea y posteriormente vamos a seguir. Vamos a hacer uno para que veamos cómo vamos la prueba. Ujú. Ok. Este. Este nos da como una pregunta y hay que responderlo. Y al final nos da nuestro...
¿cómo se llama? Um, aquí es muy fácil. Si no sabemos las otras palabras, no pasa nada, porque lo que a nosotros nos importa aquí es poder identificar nuestro pronombre personal y nuestro verbo to be conjugado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos pasarlo con 10 sin problema. Dice, where we now. Si nosotros no conocemos la palabra where o now, no pasa nada. Porque sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Porque aquí tenemos el question mark al final y sabemos que es pregunta. Entonces, si vemos que we está en la frase, we con qué verbo to be conjugado va. ¿Es primera persona? ¿Es tercera persona? ¿O es el resto? Ustedes digan. Muy bien. Si no es primera ni tercera persona, recordaremos que es con esto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Aquí. No sé si le piqué. Next question. Dice Chile in South America. Chile, Chile, the country, el país. Chile, Chile. Recordemos que va con... ¿Con qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Recordemos objetos, cosas, animales, lugares, etcétera, etcétera. Siempre va a ir con... Perfecto. Muy bien. Aquí puede haber confusión, pero dice my brother and I. Mi hermano y yo. Entonces, mi hermano y yo somos él y yo. ¿Cómo está? Somos ustedes, somos nosotros. Bueno, somos nosotros. Porque ya estamos hablando de una persona y esa persona me está uniendo, intentando unir, ¿ok? Entonces, perfecto. Ahora, ok, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y esos son los ejercicios en línea. Esta, estamos por terminar la clase, que de hecho, como yo les comenté al principio, es muy cortito el tema. Es bastante fácil de aprender. Simplemente únicamente solo tenemos que aprender nuestros pronombres y saber con qué verbo va conjugado. Recordamos, solo son tres y de esos tres podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestra evaluación es una lectura. Este va a ser la evaluación para ustedes. Y, a ver, déjenme ver. Ok. Y la evaluación va a ser una lectura. Esta lectura yo se las voy a mandar. Y ok, esta lectura yo se las voy a mandar. Son varias, pero vamos a elegir una. ¿Ok? Ujú. Vamos a elegir una lectura, por ejemplo. Y voy a intentar que sean al menos tres lecturas diferentes para enviárselas así al azar. Y que ustedes puedan identificar, por ejemplo, el verbo to be, los pronombres personales dentro de la lectura y poder subrayarla. Ejemplo, aquí donde podemos ver el verbo to be. Este ya no se los voy a mandar porque ya van a saber dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, escribo mi lectura en una hoja bonito, así padre y así. Y yo encuentro un verbo conjugado, obviamente, que normalmente cuando es lectura ya está todo conjugado, bonito y precioso. Entonces vamos a subrayar, ya sea subrayar o hacer en círculo, como ustedes gusten, pero identificando los pronombres personales y el verbo to be, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos uno. My name is John Smith.
Y por ejemplo, acá tenemos pronombre, más verbo, ¿va? Y seguimos y podemos encontrar más. Sean los mismos o no, pero podemos encontrarlos, ¿ok? Entonces, así es que lo que vamos a hacer. Si encontramos los verbos conjugados y también los pronombres personales, ¿ok? Son 3 o 4 lecturas diferentes para que no se copien, para que puedan hacer la tarea, para que puedan seguir practicando los verbos, el verbo to be, perdón, y los pronombres. Y para las siguientes clases poder hacer más oraciones juntos, hacer como más conversaciones y seguir aprendiendo esto, ya que como les dije, este es un tema que nos va a seguir ayudando de aquí hasta que terminemos de aprender inglés. Y siempre, siempre se va a usar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido un poco, que les haya gustado este tema, ya que es muy básico y es un tema que realmente nos va a ayudar mucho después, que cuando sigamos aprendiendo inglés. Entonces, espero que si hay dudas y todo, no duden en poder avisarme y les resolvemos las dudas. Bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que disfrutaran de la clase y sobre todo que les gustara, que entendieran y que sigan practicando sobre todo. Entonces, bueno, chicos, yo me despido. Bye.